12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles mi queridísimo Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. 12:01. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. A la frustración por haber fracasado en el intento de acabar con el gobierno interino de Juan Guaidó atribuyó el ex embajador y editor del portal analítica.com, Emilio Figueredo, las nuevas amenazas proferidas por dirigentes del oficialismo contra el mandatario encargado y otros dirigentes de la Alternativa Democrática. En opinión del ex diplomático, el régimen de Nicolás Maduro y algunos políticos de oposición calcularon mal al pensar que podían salir del presidente interino y con ello facilitar el acceso del chavismo a los activos de Venezuela en el exterior. Yo creo que lo que pasó es que calculó mal Borges y Capriles. Pensaron que tenían un acuerdo suficiente en la comisión delegada o en la asamblea, y resulta que en la segunda discusión apoyaron a Guaidó, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y los partidos minoritarios. Entonces en ese momento no le queda una opción, mostrarse evidentemente como la oveja negra, y que hubieran quedado en malísima posición, inclusive políticamente, y no le quedó más recursos que sumarse al consenso. Ahora, yo creo que esta fue una derrota fundamental de Capriles y Borges, y que no les quedó más nada sino que montarse en el carro. Y yo creo que posiblemente las reacciones que estamos viendo es porque tenían unas expectativas diferentes, ¿no? Tenían una expectativa de que efectivamente se iba a ir, si desaparecía los recursos en el exterior, que quedaban inmediatamente en manos de Maduro. Y fíjate que el primer comentario es: y ahora van a hacer no sé cosas con los monómeros y con las empresas en Estados Unidos. O sea que evidentemente las expectativas no se colmaron, y bueno, viene la típica amenaza. Pero era mucho más difícil porque ya esta decisión fue reconocida no solamente por Estados Unidos, sino por Europa también. Figueredo advirtió que si no se retoman las negociaciones en México, producto de la posición asumida por el oficialismo, podría venir sanciones más duras contra el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que puede ser que Maduro crea que no necesita eso. Bueno, si eso se termine de materializar y simplemente termina dando la patada a la mesa, bueno, yo me imagino que habrá otras medidas que vendrán, y me imagino que podrán hacer medidas mucho más duras para tratar de bloquear, digamos, ese aire que le están tomando, ¿no? Yo creo que es un juego complicado, no se puede predeterminar qué va a pasar, pero yo creo que la lucha ahora es que empiece una lucha fuerte. Ahora, lo que sí es importante es que la gente entienda que la perpetuación de esto lleva simplemente al desastre del país completo. Y si vemos el caso de Caracas, la burbuja de Caracas no es la recuperación del país. El resto del país está en las condiciones peores que nunca ha estado. Entonces yo creo que en este momento hay que tener simplemente fe y confianza, y simplemente seguir bajo la conducción ahora clara de la posición que puede asumir con mucho más libertad, porque yo creo que una cosa que logró es que ya no está sometido al chantaje que le hacían algunos miembros de Cuatro. Entre tanto, el representante del Partido Republicano por el estado de Florida en Estados Unidos, Mario Díaz Balar, calificó como un paso positivo a la prórroga de la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y la decisión de ampliar la presidencia encargada de Juan Guaidó. Valoro el esfuerzo en busca de recuperar la democracia del pueblo venezolano, escribió el representante republicano en su cuenta en Twitter.
En la misma línea del diputado federal del Congreso de Brasil, Hiram Goncalves, saludó la continuidad del mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional electa en 2015. El presidente del Grupo Parlamentario Brasil-Venezuela expresó con aprobación el trabajo que ha realizado la Fuerza Democrática para recuperar la libertad en nuestro país. El retorno de la democracia a Venezuela es fundamental para abordar la crisis humanitaria en el país que ha llevado a miles de venezolanos a huir a Brasil, escribió el parlamentario en su cuenta en Twitter. En otras informaciones, el rector del CNE, Roberto Picón, desmintió la reubicación de electores en el estado de Barinas, como ha circulado en las últimas semanas en redes sociales, de cara a la repetición de los comicios regionales en la entidad para este domingo 9 de enero. Esta noticia es falsa, ha circulado desde hace varias semanas y ya fue desmentida, afirmó el funcionario en su cuenta en Twitter en respuesta a un comentario que hablaba sobre el supuesto traslado de electores de otros estados para votar en Barinas. Picón aseguró que serán los mismos votantes y los mismos centros de mesa de electores del pasado 21 de noviembre, cuando se celebraron los comicios regionales y municipales en todo el país. Mientras tanto, en el estado de Lara, la sagrada imagen de la Divina Pastora bajó el miércoles de su nicho entre cantos marinos y sobre los hombros de sus cuidadores para estar más cerca de sus fieles y marcar el inicio de su peregrinación el día 14 de enero. En la Basílica de Santa Rosa, epicentro de la fe católica en la región, se celebró la Eucaristía en la solemne bajada de la Pastora a las almas, sin la presencia de la feligresía debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el acto fue transmitido por medios locales, redes sociales y el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Barquisimeto, donde reunió a más de 1.500 espectadores. De enero, y la tradicional ceremonia religiosa será transmitida de forma virtual, producto de la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, por una segunda ocasión, esta pandemia nos impide encontrarnos y vivirla presencialmente en este santuario arquidiocesano. Por eso, ese lema de Caritas, cuidar es caridad y caridad es cuidar, nosotros queremos también cuidarnos y queremos invitar a que todos, desde sus hogares, vivan esta experiencia de fe, aunque estaremos físicamente separados. Espiritualmente queremos unirnos como iglesia, pidiendo la intercesión de María por el cese de esta pandemia. Y en materia internacional, el gobierno de Portugal anunció este jueves que alargará hasta el 14 de enero las restricciones para hacer frente a un incremento significativo de casos de COVID-19 en los días por venir. Las medidas incluyen el teletrabajo obligatorio y el cierre de ocio nocturno, así como las limitaciones de aforo en comercios y la obligatoriedad del test negativo para entrar por vía aérea en el país. El primer ministro Antonio Costa explicó hoy en rueda de prensa que el país se enfrentará en las próximas semanas a un incremento significativo de los contagios de coronavirus hasta cifras récords, por lo que defendió que estas medidas son anunciadas para actuar con cautela. Por su parte, el Consejo de Ministros de Italia aprobó este jueves por derecho de ley la vacunación obligatoria contra el coronavirus para mayores de 50 años, una medida que busca aliviar la presión hospitalaria y controlar de alguna manera los contagios para proteger a dicha población. Así lo confirmaron fuentes de la jefatura del gobierno, que indicaron que los empleados públicos y privados tendrán que mostrar desde el 15 de febrero su certificado sanitario reforzado, que se obtiene solo cuando se está vacunado o se ha pasado la enfermedad, para acceder así a los puestos de trabajo. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó este jueves en la madrugada el pase de vacunación que hace obligatoria la vacuna para quienes quieran ir en tren o disfrutar del ocio en restaurantes en el país, aunque todavía falta que sea aprobado por el Senado a principios de la semana que viene. El pase fue aprobado a pesar de que las palabras antisonantes del presidente Emmanuel Macron añadieron fuego al debate previo, porque hacían referencia a fastidiar a los no vacunados. Por su parte, el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, señaló que el mandatario se quedó muy corto ante el enfado que tiene la mayoría de los franceses frente a aquellos que se oponen a las vacunas contra el coronavirus. Pour le président de la République,
Las palabras del presidente de la República me parece que se quedan muy cortas ante el enfado de una amplísima mayoría de franceses ante esta elección de oponerse a la vacuna. Cuando hablas con los franceses hoy en día, muchos de ellos te dicen que las personas que deciden no vacunarse ni siquiera deberían ser atendidas. Mientras tanto, en Chile, el gobierno anunció este jueves el lanzamiento del plan sequía para enfrentar la falta de lluvia en las grandes ciudades que registran un déficit de hasta 100% en comparación a años normales, según el último informe hídrico de la Dirección General de Aguas, tal y como lo confirmó en rueda de prensa el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno Charme. En 2021 cerró como un año de los más secos en la historia de Chile y registró un déficit de precipitaciones de más de 50%, una reducción en el agua de embalses este jueves llenos hasta el 45% de su capacidad total de almacenamiento. En primer lugar, respecto de las cifras, es decir, que hoy día nuestras reservas de agua que están en la nieve, tenemos un déficit del 100% en regiones como Coquimbo, déficit del orden del 70-80% en zonas como Valparaíso, la región metropolitana, déficit del orden del 50% en el centro-sur del país. Esto se está traduciendo en que los ríos, que es nuestra fuente de agua para la agricultura, para el consumo humano, para las ciudades, la fuente fundamental de agua que tenemos, que también es la que va rellenando las napas subterráneas, de donde viene el agua subterránea. La escorrentía de los ríos hoy día se encuentra en toda la zona centro-norte, Huasco, Elqui, en fin, el río Hurtado, en los caudales más bajos que hemos tenido en la historia. En la zona centro-sur se encuentran muy cercanos a esos mínimos históricos también. Son caudales mucho más bajos que los que tuvimos incluso en el año 2019, el año más seco en la historia de Chile, pero las reservas de nieve eran mejores que las que tenemos hoy día. Mientras tanto, decenas de manifestantes murieron a manos de la policía y más de 1.000 resultaron heridos en Kazajistán, indicaron este jueves las autoridades en el mismo día en que Rusia y sus aliados enviaron tropas para hacer frente a los violentos disturbios en el país. La cólera, que comenzó el domingo en zonas provinciales por el aumento de los precios del gas, se extendió a la mayor ciudad del país, Almatý, donde se convirtió en revuelta, con los manifestantes tomando edificios del gobierno y brevemente el aeropuerto a medida que aumentaban los saqueos. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, pidió ayuda a la alianza militar que encabeza Rusia para aplastar la revuelta social que ha desatado la subida de los precios del gas licuado. Mientras miles de personas asaltaban e incluso incendiaban edificios gubernamentales en ciudades como Almatý, la antigua capital del mandatario, se extendía en el estado de emergencia a todo el país e invocaba a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. Los precios mundiales de los alimentos se redujeron en diciembre tras 4 subidas mensuales consecutivas, pero aumentaron un 28% con respecto al 2021, alcanzando el nivel más medio o medio alto desde 2011, según informó este jueves la Agencia Nacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El índice de precios de los alimentos de la FAO hace un seguimiento de los precios internacionales de los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial, que alcanzó una medida de 133.7 punto en el mes pasado frente a 134.9 revisado dicho porcentaje en noviembre. En el año 2021, en su conjunto, el índice de referencia promedio fue de 100.25% y un 28.1% más que en 2020, el más alto desde 2011 cuando promedió 131.9%. Los precios internacionales del petróleo recuperaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $79.79 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa cotizó en $82.55 el barril. Y en materia deportiva, el tribunal australiano decidirá el lunes sobre la deportación del tenista serbio Novak Djokovic, que se encuentra retenido en un hotel de Melbourne después de que las autoridades australianas le revocaron su visado por incumplir las medidas contra el COVID-19. Una decisión que ha desatado las críticas el
del Belgrado, el número 1 del mundo llegó la noche del miércoles a Australia con una excepción médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia, a pesar de no estar vacunado, pero poco después las autoridades fronterizas de ese país le cancelaron el visado y tras una larga entrevista lo trasladaron a un hotel de la ciudad de Melbourne a la espera que se someta o que se tome una decisión sobre dicha deportación. Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, reiteró que las reglas son las reglas en torno a la decisión de las autoridades de negar la visa de ingreso al país al tenista serbio. Y hasta aquí nuestro compacto informativo en emisión meridiana y los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750